Platón, para los que no se acuerdan, su nombre real fue Aristócles, venía de un alto estatus social, venía de una familia muy poderosa. El padre de Platón, que fue Aristón, tenía una descendencia directa del último rey de Atenas. Entonces, Platón estaba protegido, a eso voy, ¿verdad? Él podía criticar, hacer y deshacer sin tener un peligro de que le vaya a pasar lo mismo que a Sócrates. Él tenía una protección política. Es una cosa importante porque era peligrosísimo hacer filosofía en esta época. Él fue uno de los autores más marcantes y de gran alcance de cualquier época. Cualquier lector bien letrado, ¿verdad? Bien versado de su época, de cualquier periodo, probablemente tuvo alguna influencia de Platón. Esto se mantiene hasta la fecha. Es como que parte de la educación clásica, independientemente de dónde estés, quién seas, ¿verdad? Es como un tipo de nota que normalmente se toca. Lo interesante también de todo esto es que, o sea, uno se empieza a preguntar por qué Platón usa tanto a Sócrates. Y lo que me he dado cuenta es que porque Platón está prácticamente diciendo que una persona como Platón, Sócrates según Platón está prácticamente diciendo que una figura como Platón es una verga. O sea, tienes que ser un güey en el poder, pero también tienes que ser un filósofo, también tienes que estar... Y Platón es todo eso. Sí. O sea, realmente se está... echa muchas flores. Pero indirectamente entonces el vato dijo, no, pues yo no puedo decir eso de mí mismo. Vamos a usar a Sócrates, que también es una verga, con un vehículo para automamarme. O sea, realmente es brillante, o sea, es brillante la manera en la que estructuras lo que estoy entendiendo ahorita. Me pasó ese momento con lo del filósofo rey, ¿verdad? Que lo platicamos. Eso es donde más... ¿Cuál es la solución para los problemas políticos? Un vato como tú, ¿sabes? Pero no lo puedo decir yo, lo va a decir un personaje. Lo dice un mártir, más fuerte. Un mártir, sí. Lo dice un mártir, más fuerte todavía. Sí es una cosa, es una instrumentalización. Sí hay una gran crítica ahí. ¿Qué crees que pensaría? Ahora, es que es bien difícil saber qué pensaría Sócrates del Sócrates platónico, ¿no? Quién sabe. No hay forma de saber. También lo interesante es que, y te preguntas algunas clases de que si tú crees que esperaban que Platón se iba a leer su trabajo durante mucho tiempo. Yo creo que el alcance ya de tantos años definitivamente no. Y también más que nada por la manera en la que se refiere a la gente. De que sí, Panchito, Juancho, de que... ¿Quiénes son esas personas? Exactamente. Sí. En ese momento son famosas, pero... Sí, exacto. O sea, ya en la época, pues ya todo, ni apellido ocupaban. De hecho, Platón era un apodo. Ahora, él usó algo así como lo que tú hiciste en tu cumpleaños. Él usó la ola de Sócrates, la instrumentalizó. Sí. Es que ya era una historia famosísima. Ya era una historia que se contaba por todos lados. Sí. Había obras de teatro de Sócrates. ¿Te acuerdas? Estaba Jenofonte, Aristófanes y luego Platón, que son como los tres que más hablaron de Sócrates. Más que nada Platón. Pero hay otros Sócrates menores que les llaman, los socráticos menores, que hay como otros 10, 15 vatos que escribieron sobre la vida de Sócrates. Entonces eran como comentaristas de su vida. Y Platón fue el más famoso, excelente. De alguna forma... Es un rapsodo, ¿no? Ajá, exactamente. Es un tipo de intérprete. Claro que podría ser un poco exagerado decir rapsoda, porque no es como que Platón iba cantando la historia, ¿verdad? O declamando poesía. Es un rapsoda de logos, ¿verdad? Y he leído en estudios socráticos que Platón retrata la mejor versión de Sócrates porque Platón era filósofo. Y los demás no eran filósofos. Entonces no entendían mucho de lo que estaba haciendo Sócrates. Aristófanes se burla de él. Lo pone como un villano a Sócrates, de que estaba engañando a la gente y corrompiendo a los jóvenes, más o menos como lo que atacaron a Sócrates. Y Jenofonte lo retrató más como un militar, y no lo conoció muy bien porque Jenofonte vivía lejos de Atenas, entonces no había forma de que lo conociera bien. Entonces, en fin, pero a la mera hora de la hora sigue siendo un misterio. Pero ahí, por ejemplo, Ión estaba vivo cuando... La verdad, no sé. O sea, de repente no sé si existió. Publican eso a Ión y el vato, Sócrates, de que ay, no te pases de verga, ¿verdad? Eso es una cosa difícil de responder. No sé yo en lo personal, puede ser que sí se sepa en académicos de nivel... si estaba vivo cuando Platón doctoral, por ejemplo. Sí, la verdad no sabría decirte. Sospecho que no, Sospecho que no. Porque, bueno, la verdad no sé. Es mejor decir no sé. Porque, por ejemplo, Critón, sí estaba Critón. Sí existía Critón. Pero... Euthyphro, Fedón, o sea, hay muchos personajes que no existieron. Por ejemplo, la República, Adeimantus era hermano de Platón y Glaucon era hermano de Platón. Sí existieron.
y los retrató ahí. ¿Quién sabe si les gustó? Si les gustó lo que decían, porque Sócrates los traía de bajada. Eran los pendejos de Sócrates. Sería como escribir un libro y poner a Roberto, a Farid, a mi hermano, ¿verdad? O sea, poner los tres como personajes. Y alguien que sea una verga y los demás nomás de que... gran Farid. Sí, ¿no? Exactamente. Es una gran injusticia, independientemente de lo que escribas. A menos que te autoricen los diálogos cada quien. Sí. Pero es como instrumentalizar a la raza. Estaría interesante. Es licenciar tu imagen. O sea, estaban haciendo de cierta manera una AI. En ese sentido. No hay AI de inteligencia artificial, sino como hoy en día puedes licenciar tu imagen con una inteligencia artificial. Aquí era mediante un personaje literario. Exactamente. Eso ha pasado innumerables veces, ¿verdad? Porque está el personaje que te imaginaste y la persona. ¿Y dónde empieza uno y termina otro? Pues en la película The Congress, la morra se llama Robin. En vida real se llama Robin. Sí. Robin Wright. Exactamente. O sea, realmente esa versión, aunque se interpreta de cierta manera a sí misma, no es sí misma. Y ella ya no se podía meter, firma un contrato, ¿verdad? Y todo lo que hacían con su imagen no se podía meter. No, me refiero a que en la vida real la actriz se llama Robin. Eso es un metacomentario. Eso es un metacomentario, sí. Escogieron su propio nombre. Sí. Y seguro fue una película existencial para ella. Claro. Seguro hay una entrevista ahorita, o cercana ahorita, de ella. Me lo estoy imaginando. Según yo, si no lo han hecho, estaría increíble hacerla. Sí. ¿Qué opina ella de esa película? O el director, güey. ¿Viste Curb Your Enthusiasm? No vi todo. Vi un poco. Larry sale como Larry en la serie, pero pues obviamente hay una diferencia entre Larry. Claro, no puedes retratar la vida. De hecho, es imposible. Sí. Y de hecho, ese es precisamente el tema de esta clase, que es el concepto de la mímesis. Vamos a llegar a eso. ¿Qué es una representación? ¿Qué es una emulación? ¿Ok? Hay mucha profundidad en eso, especialmente con todo lo que está pasando con el mundo del internet y la creación y así. Pero creo que siempre va a haber. Último comentario, que una pequeña herencia que nos dejó Platón, de alguna manera, es cómo concebimos filosofía en el mundo académico, que es que filosofía sería una examinación rigurosa y sistemática de cuestiones éticas, epistemológicas, estéticas, metafísicas y lógicas, desarrolladas por un método estructurado por la lógica formal. De alguna manera, Platón ya tenía como la visión de lo que iba a ser la filosofía. Cuando los presocráticos y Sócrates tenían como que fragmentos, ¿no? Como la historia del elefante con los ciegos, ¿te acuerdas de esa? Que van muchos ciegos y los ponen a tocar un elefante. Y les dicen, explícame qué estás viendo o qué estás tocando, ¿verdad? Y cada ciego explica una parte, pero ninguno logra explicar qué es el elefante. Parece ser que Platón tenía una visión más como cohesiva de lo que era la filosofía. Entonces, él trabajó en problemas metafísicos, en problemas éticos, en problemas estéticos, como vamos a ver hoy. Trabajó en problemas de lógica, hasta en matemáticas. En fin, están ¿cómo eran? Las geometrías platónicas, si no me equivoco, que son el decaedro, el hexaedro, como los dados de Dungeons and Dragons. Platón desarrolló todos esos menos el de 10 lados, si no me equivoco. Okay. Y desarrolló un principio matemático, Platón. Hombre, el vato era un vato muy pesado. Pero en fin, eso no se tiene que decir, eso ya es como que obvio. Estamos aquí 2500 años después estudiándolo. 4 ideas principales para retomar, para calentar motores con Platón. Primero, son 2 ideas metafísicas y 2 ideas epistemológicas. Las ideas metafísicas son que el mundo nos parece defectuoso en nuestros sentidos y percepciones. La forma verdadera de percibir la realidad es a través de la razón. Él era de alguna forma racionalista, que para entender el mundo tienes que usar la razón, el logos, no solamente basarte en tus sentidos. Número 2, esta es una teoría del alma tripartita, la que explicaste de la clase pasada, que el alma es diferente del cuerpo, no lo necesita. Recuerden la figura del auriga, que está el caballo negro, el caballo blanco y el jinete, ¿verdad? La tercera, la teoría de las formas perfectas. Platón era un objetivista. Él pensaba que sí existe algo como el bien objetivo, sí existe algo como la belleza objetiva, la igualdad, la grandeza, semejanza, unidad, en fin, conceptos objetivos como tal. Están en el reino de las formas. Hay unos más fáciles que defender, por ejemplo, lo esférico. Es mucho más fácil de defender que existe lo esférico, pero justicia, por ejemplo, la forma perfecta de la justicia se pone más difícil. Por eso se supone que los académicos rápidamente tenían la tendencia de hablar de matemáticas. Porque, y usaban ejemplos matemáticos, porque es muy fácil. Sí. Pero ya cuando usas ejemplos morales o así humanos, un poco más difícil.
Y 4 es también epistemológica. ¿Cómo accesamos el mundo de las formas? A través de una recolección. Según Platón, nuestras almas son como inmortales y ya tienen todo el conocimiento que hay. Solamente tienes que acordarte. ¿Cómo te acuerdas del conocimiento? Con las preguntas correctas. Por eso se dice que la dialéctica platónica es la forma de acercarte al conocimiento. Porque a través de una dialéctica surgen preguntas nuevas, las haces, las respondes y recuerdas, que sería lo mismo que aprender.